Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la extravagante vida del filósofo cínico Diógenes? ¿Sabíais que, siendo coherente con sus ideas, orinaba sobre quienes le insultaban y se masturbaba en público? ¿Y que se cuenta que Alejandro Magno y él llegaron a conocerse en persona? Hace 2400 años, un filósofo se propuso ignorar por completo las opiniones ajenas y los patrones sociales por los que se evaluaba el éxito de una persona, y convirtió su vida en el ejemplo práctico de su rechazo a las costumbres impuestas por los demás, así como de su búsqueda de un retorno al estado natural del hombre. Desde entonces, sus ideas sirven de ejemplo cuando se habla de cuestionar el status quo, de no seguir ciegamente las opiniones mayoritarias para reflexionar de manera independiente sobre lo que es válido o virtuoso. Hablamos, por supuesto, de Diógenes el Cínico, también conocido como Diógenes de Sinope, porque fue en esa colonia griega de la costa sur del Mar Negro, en la actual Turquía, donde nació en torno a los años 404 o 412 a.C. Lo único que ha trascendido hasta nuestros días acerca de su infancia y juventud es que su padre era un banquero llamado Icesias y que Diógenes se dedicó al mismo negocio, pues fue acusado de cometer paracharaxis, un término que puede tener diversos significados, como la adulteración de monedas, su falsificación o su desfiguración, es decir, que las aplastara para dejarlas sin valor como moneda de curso legal. En cualquier caso, aquello le costó el destierro de Sinope y la pérdida de todos sus bienes y su condición de ciudadano, si bien algunos expertos opinan que Diógenes simplemente huyó de la ciudad, igual que existe un debate acerca de si el delito lo cometió él, su padre o ambos. En Sinope se han encontrado monedas de aquella época en las que figura el nombre de Icesias como el del funcionario que las acuñó, así como un gran número de monedas desfiguradas, por lo que esa parte de su biografía tiene visos de veracidad. Pero antes de proseguir, es justo precisar que conocemos muy poco acerca de la biografía de Diógenes y que la mayor parte de lo que conocemos de él se basa en lo que narró en el libro sexto de su colosal obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, el historiador griego Diógenes Laercio, que vivió en el siglo III de nuestra era, es decir, unos 500 años más tarde que su tocayo, con quien, por supuesto, no guardaba parentesco de ningún tipo. Aunque, según Laercio, Diógenes llegó a escribir 10 libros y 7 tragedias, ninguna obra suya ha llegado hasta nuestros días, y lo que se conoce acerca de sus ideas, de su pensamiento cínico, indisoluble de lo que practicaba, lo encontramos relatado de manera dispersa en anécdotas sobre su vida, que se le atribuyen en diversas fuentes clásicas. Pues bien, según Laercio, tras ser desterrado de Sinope, Diógenes se marchó a Atenas. Una vez en la ciudad, se dirigió al filósofo Antístenes, discípulo directo y fiel seguidor de Sócrates, para que fuera su maestro. Por más veces que éste lo rechazaba, Diógenes insistía en pedirle que le enseñase. Tan tozudo fue que en una ocasión Antístenes, harto de aquel pesado, llegó a alzar su báculo en gesto de amenaza. La reacción de Diógenes fue colocar su cabeza debajo, ofreciéndola para encajar el golpe, y decir: «Descárgalo, pues no hallarás leño tan duro que de ti me aparte, con tal de que enseñes algo». Aquel gesto logró por fin convencer a Antístenes de aceptarlo como alumno, tal vez porque lo conmovieron las ansias de conocimiento de aquel joven, o bien porque temía que su báculo
se partiera en una cabeza tan dura. Tradicionalmente se ha considerado a Antístenes el fundador de la escuela cínica, que estableció en un gimnasio situado fuera de las murallas de Atenas. Ese gimnasio se llamaba Cinosarges, que significa perro blanco o perro veloz. Unos expertos opinan que es de aquel nombre del que deriva el de la escuela cínica. Otros creen que efectivamente los llamaban cínicos por el término griego kion, que significa perro, pero no por el emplazamiento físico de la escuela de Antístenes, sino por su modo de vida, semejante en algunos aspectos al de los canes, como la indiferencia ante las normas sociales, la desvergüenza y falta de pudor, o el estilo de vida callejero. Por cierto, como sin duda ya sabéis, no es lo mismo el cinismo como escuela filosófica que la primera acepción del término cinismo que recoge el diccionario de la Real Academia Española: desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. A pesar de que no existía una doctrina cínica oficial, sí pueden enumerarse una serie de principios fundamentales del cinismo, como la búsqueda de la claridad mental, de liberarse del humo mental que para ellos constituían las falsas creencias, la presunción o la insensatez. En opinión de los cínicos, el camino que conducía a la felicidad era llevar una vida simple y autónoma, acorde con la naturaleza. Despreciaban las riquezas, las posesiones y cualquier preocupación material, ya que consideraban que el ser humano posee de manera natural en su interior todo lo que necesita para ser feliz. Cuantas menos necesidades tiene una persona, más libre y más feliz. Por tanto, debía perseguir su autarquía, su autosuficiencia, ser capaz de valerse por sí mismo sin necesitar nada de nadie, ser independiente de todo condicionamiento exterior. Como decíamos, Antístenes, quien no contaba con la ciudadanía ateniense pese a ser hijo de un ciudadano porque su madre era una esclava tracia, fue discípulo de Sócrates y de él tomó el precepto ético fundamental de que el objetivo de la existencia es la virtud y no el placer. Pero además de alumno, Antístenes fue amigo de Sócrates y estuvo presente durante la ejecución de la condena a muerte de éste por parte de la ciudad de Atenas, discutiendo con él acerca de la inmortalidad del alma, hasta que llegó el momento de beber la cicuta letal. La tranquilidad que mostró en todo momento su maestro y amigo durante su último acto causó una profunda impresión en Antístenes. Según relató Laercio, algunas de las ideas claves de la filosofía de Antístenes eran que la virtud puede ser enseñada, que la virtud es suficiente en sí misma para conseguir la felicidad, aunque para ello se necesite la fortaleza de un Sócrates, que la virtud reside en las acciones y no en las palabras ni los estudios, que el sabio se basta a sí mismo, que la impopularidad es un bien, que el sabio no debe regirse por las leyes establecidas, sino por las de la virtud, y que se ha de casar para tener hijos y con las mujeres más hermosas y fecundas. Antístenes vivía según su propia ley, la que él mismo creó. Las leyes establecidas y las convenciones sociales no le importaban. Despreciaba las normas, las instituciones, las costumbres y todo lo que representara una atadura para el individuo. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Cuando creó su escuela filosófica, Antístenes, a fin de prescindir de todo lo superfluo, comenzó a llevar tan solo un manto, un bastón y un zurrón en el que portaba únicamente las cosas indispensables.
como la comida. Todo lo que no se pudiera llevar encima era innecesario. Aquellas tres cosas, el manto, el bastón y el zurrón, se convirtieron en el uniforme de los cínicos y el propio Diógenes lo adoptó para sí. Tal vez os estéis preguntando qué fue lo que hizo que Diógenes, aquel banquero e hijo de banquero caído en desgracia, acudiera a Antístenes para pedirle que fuera su maestro. Una posible razón la ofrece Laercio al contarnos que Diógenes llegó a Atenas acompañado de un esclavo llamado Manes, quien logró escapar de él poco después de llegar a la ciudad. Diógenes dijo entonces: si Manes puede vivir sin Diógenes, ¿por qué no Diógenes sin Manes? Aquella reflexión la hizo al darse cuenta de lo extremadamente dependiente que era de aquel esclavo y de que un hombre que no era capaz de valerse por sí mismo le parecía alguien despreciable por su impotencia. Tal vez fuera eso lo que le hizo sentirse atraído por las enseñanzas ascéticas de Antístenes, a quien acabaría superando en reputación y austeridad. Según Laercio, el filósofo Teofrasto relató sobre Diógenes que éste encontró inspiración para sobrellevar su indigencia en un pequeño ratoncillo al que vio corretear por las calles atenienses. El animal no temía la oscuridad, no se preocupaba de buscar lecho, ni anhelaba el menor lujo o comodidad. Así, Diógenes llevó al extremo la renuncia a lo superfluo propuesta por Antístenes. Incluso destruyó el único cuenco de madera que portaba en su zurrón cuando vio a un niño campesino beber agua del hueco de sus manos. ¡Qué tonto soy por haber estado cargando todo este tiempo con algo tan superfluo!, se recriminó a sí mismo. Diógenes estaba convencido de que era posible renunciar a todo para alcanzar una libertad plena, sustentada en la impasibilidad y la autosuficiencia, pero también reconocía que era un camino muy difícil y que requería un duro entrenamiento. Afirmaba que la capacidad de sufrimiento se podía desarrollar y que hacía falta ejercitarla, tanto física como mentalmente, para endurecerse. Es muy popular la imagen de Diógenes empleando una gran tinaja de vino a modo de residencia para guarecerse de las inclemencias del tiempo, pero en verano se revolcaba al mediodía sobre la arena caliente y en invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, todo en aras de acostumbrarse al sufrimiento. Los dioses, decía Diógenes, han dado a los hombres una vida fácil, pero ésta se oculta a los que van buscando dulzuras, ungüentos y cosas semejantes. Por cierto, seguramente hayáis oído hablar del síndrome de Diógenes, ese trastorno del comportamiento que afecta principalmente a las personas ancianas y que se caracteriza por un aislamiento social voluntario en el propio hogar, el abandono de la higiene personal y el acaparamiento de basura y todo tipo de objetos inservibles. Y quizá os preguntéis por qué se le llama así, siendo que Diógenes era lo opuesto a un acaparador. Pues bien, esa denominación, que se empleó por primera vez en un artículo médico publicado en 1975, responde a que el filósofo solo portaba consigo lo que consideraba estrictamente necesario, y las personas que sufren el síndrome actúan siguiendo el mismo principio porque en su mente creen que todo lo que almacenan o guardan les resultará indispensable en algún momento. Además, Diógenes rechazaba la influencia del exterior, las opiniones de los demás, y no se preocupaba por su aspecto físico. Sin embargo, al margen del debate en torno a si se trata de un síndrome como tal, también hay muchos psiquiatras que consideran inapropiado bautizarlo con ese nombre, ya que Diógenes no acaparaba objetos y, desde luego, no se aislaba de la sociedad. Porque no creáis que Diógenes se limitó a quedarse tirado por los rincones de Atenas meditando en silencio
en busca de su propia sabiduría y felicidad. En absoluto. Diógenes compartía la creencia de Sócrates de que un filósofo podía ser como un médico para las almas de los hombres y mejorarlas moralmente al mismo tiempo que las despreciaba por su obtusidad. Firme defensor de la libertad de expresión, Diógenes se dedicaba a criticar abiertamente a todos aquellos que se cruzaban en su camino, ya fueran músicos, porque afinan las cuerdas de su lira pero tienen desafinadas las costumbres del ánimo, matemáticos, porque mirando al sol y a la luna no ven las cosas que tienen a los pies, oradores, porque procuran decir lo justo, mas no procuran hacerlo, o incluso esclavos, porque viendo la voracidad de sus amos, nada roban de la comida. Los únicos que en opinión de Diógenes merecían alabanzas eran a aquellos que pueden casarse y no se casan, aquellos a los que les gusta navegar y no navegan, aquellos que podrían ejercer el gobierno y lo rehuyen, aquellos que tienen oportunidad y disposición para vivir con los poderosos y no se acercan a ellos. Tal vez os hayáis percatado de un punto en el que Diógenes discrepaba respecto a las ideas de su maestro Antístenes, el matrimonio. Mientras que Antístenes estaba a favor, cuando a Diógenes le preguntaban cuándo deben casarse los hombres, respondía: los jóvenes todavía no, los viejos nunca. Diógenes consideraba que los atenienses de su época se comportaban guiados por la pretensión, la vanidad, el autoengaño, la artificialidad y la locura. Y el cínico no dudaba en expresar públicamente lo que pensaba sobre los demás. Según Laercio, Diógenes solía pasearse a plena luz del día con una lámpara encendida por las calles de Atenas, y cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía que estaba buscando un hombre, en el sentido de que todos aquellos que le rodeaban no le parecían tales dado el comportamiento irracional que mostraban. Algunas versiones posteriores de la misma anécdota cuentan que buscaba un hombre honesto, pero solo encontraba sinvergüenzas y más sinvergüenzas. Por todo ello, no es de extrañar que en general los antiguos griegos observaran a los cínicos con cierto desprecio, como puso de manifiesto el escritor del siglo II, Alcifrón, al retratar a uno de ellos con las siguientes palabras: es un espectáculo horrible y penoso de ver cuando agita su sucia melena y te mira insolentemente. Se presenta medio desnudo, con una capa raída, una bolsita colgante y entre sus manos una maza hecha de madera de peral silvestre. Va descalzo, no se lava y carece de oficio y beneficio. En este tipo de descripciones se apoyan los eruditos que defienden la hipótesis de que el apelativo de cínicos proviene de que los insultaran llamándolos perros. Una anécdota cuenta que estando Diógenes en una cena, hubo algunos que le echaron huesos como a un perro, y éste en respuesta se acercó a ellos, levantó una pierna como hacen los perros al orinar y les meó encima. Tampoco faltaron quienes le echaron en cara su pasado delictivo y su destierro de Sinope. Cuando uno le recriminó: los sinopenses te condenaron a destierro, Diógenes le respondió: y yo a ellos a quedarse. A otro que le acusó de ser un hipócrita por pretender dar ejemplo de virtud, siendo que había hecho monedas falsas, le replicó: también antes me meaba encima y ahora no. Laercio relata que en cierta ocasión Diógenes pronunció en la calle un discurso que él consideraba muy sabio y provechoso, pero como nadie se detenía a escuchar lo que decía, se puso a cantar. Entonces sí se agrupó a su alrededor un buen número de personas, y en ese momento el filósofo dejó de cantar y les dijo: a los charlatanes y embaucadores atendéis diligentes, pero tardos y negligentes a los que enseñan cosas útiles. Las instituciones también eran blanco frecuente de sus ataques, ya que en su opinión
limitaban la independencia de los hombres respecto de la sociedad, lo que les impedía alcanzar una mayor sabiduría y felicidad. En ese sentido, la civilización resultaba perjudicial y regresiva. Cuanto más civilizado estaba el individuo, cuantas más normas, compromisos y ataduras morales lo encadenaban, más se alejaba de su estado natural, aquel que lo acercaba a la virtud. Las diferentes formas de organización sociopolítica, la familia, los derechos de propiedad, la reputación, todas esas cosas lastraban el desarrollo del ser humano, como también lo hacían las ideas tradicionales sobre lo que debía considerarse decente o indecente. Y como buen cínico, Diógenes predicaba con su propia vida a modo de ejemplo, puesto que las acciones son más importantes que las ideas. No solo escupía y se tiraba pedos delante de todo el mundo, sino que también defecaba en el teatro y se masturbaba en público. En una ocasión, cuando un ateniense le recriminó aquella indecencia, Diógenes se limitó a responder: «Ojalá fuera tan fácil desterrar el hambre con solo frotarme el vientre». También decía Diógenes que muchos distan solo un dedo de enloquecer, pues quien lleva el dedo de en medio extendido parece un loco, pero no si es el índice. Otra anécdota relata que habiéndolo llevado un notable ciudadano a su magnífica casa, repleta de adornos ostentosos, éste le prohibió a Diógenes que escupiese en ella. La respuesta del filósofo, en palabras de Laercio, fue contundente. Arrancando una buena flema, se la escupió en la cara, diciendo que no había hallado lugar más inmundo. Cuando un joven, admirado por los conocimientos de Diógenes, le pidió que lo aceptara como discípulo, éste le entregó un trocito de queso y le pidió que se lo llevara como porteador. El muchacho, ofendido, rehusó hacerlo, y Diógenes le dijo, fingiéndose apenado: «Un pequeño trozo de queso deshizo tu amistad y la mía». Aquellos que creían en el poder predictivo de los sueños y se esforzaban por desentrañar sus significados, Diógenes les espetaba: «No os conmovéis por lo que hacéis despiertos y vais escudriñando lo que imagináis dormidos». Es bastante famoso el desdén que Diógenes sentía por Platón y su filosofía abstracta. En opinión de Diógenes, el verdadero heredero del pensamiento socrático no era Platón, sino Antístenes, ya que éste compartía con Sócrates su desprecio por la riqueza y la opinión. Cuenta Laercio que cuando a Platón se le ocurrió definir al hombre como animal bípedo sin plumas, Diógenes tomó un gallo, le arrancó las plumas y lo lanzó en la escuela de Platón, exclamando entre risas: «Este es el hombre de Platón». La respuesta de Platón fue modificar levemente su definición de hombre: animal bípedo sin plumas y con uñas anchas. De acuerdo a las anécdotas que se cuentan de él, Diógenes solía exhibir un sentido del humor mordaz, como aquella vez en la que, al ver a un arquero muy poco hábil que practicaba una y otra vez sin éxito, se sentó justo delante del blanco al que disparaba, murmurando: «No vaya a ser que me hiera». Diógenes se consideraba cosmopolita, o sea, ciudadano del mundo, ya que en cualquier rincón del planeta podía sentirse como en su propio hogar. Y como creía que cualquier persona era potencialmente capaz de experimentar ese mismo sentimiento, opinaba que el mundo era de todos. Como ciudadano del mundo declarado, se cree que Diógenes no permaneció siempre en Atenas, sino que se desplazó con su báculo y su zurrón como únicos acompañantes por diferentes ciudades griegas. Según afirma Laercio, Menipo de Gadara, un satírico cínico del siglo III a.C., escribió en una obra titulada La Almoneda de Diógenes que nuestro protagonista de hoy fue hecho prisionero por piratas en el transcurso de uno de sus viajes. Cuando sus captores se disponían a venderlo en el mercado de esclavos de Creta, le preguntaron qué sabía hacer, y Diógenes respondió: «Sé mandar a los hombres, preguntad si alguno quiere comprarse un amo». Cuando los piratas le prohibieron que se sentase
para que los posibles compradores pudieran verlo bien, respondió sin levantarse: «No importa, los peces de cualquier modo que estén colocados se venden». Finalmente lo compró un hombre de Corinto llamado Xeníades, a quien Diógenes no dudó en decirle que debía obedecerle por más que fuese su esclavo, pues aunque el médico o el piloto del puerto sean esclavos, conviene obedecerlos. Xeníades debió de reconocer las habilidades de Diógenes, pues le encomendó al filósofo la administración de su casa y la instrucción de sus hijos. A estos les enseñó, aparte de las disciplinas tradicionales, a montar a caballo y a tirar con arco y con honda. También les enseñó a servir en casa, a comer poco y a beber tan solo agua. Los llevaba por las calles de Corinto con la cabeza rapada a navaja, sin adornos, sin túnica, descalzos y en silencio, pese a lo cual los hijos de Xeníades hablaban a su padre maravillas de Diógenes. Fue allí, en Corinto, donde supuestamente, según cuenta la leyenda, tuvo lugar el popular encuentro entre Diógenes y el gran conquistador Alejandro Magno. Diógenes estaba tumbado en el suelo del Cráneo, un gimnasio cercano a Corinto, tomando el sol, cuando el monarca macedonio se plantó delante de él y le dijo: «Yo soy Alejandro, aquel gran rey». El filósofo respondió: «Y yo, Diógenes el perro». Alejandro, intrigado, le preguntó qué hacía para que lo llamasen perro, a lo que el otro replicó: «Halago a los que dan, ladro a los que no dan, y a los malos los muerdo». Divertido por aquella respuesta, el conquistador le ofreció: «Pídeme lo que quieras». A lo que Diógenes respondió: «Pues no me hagas sombra». Nada se sabe con certeza sobre la muerte de Diógenes. Unos cronistas afirman que falleció de indigestión tras comerse crudo un pie de buey. Otros, que lo que acabó con él fue devorar un pulpo vivo. Y también hay quien relata que el pulpo se lo estaba dando de comer a unos perros y uno de estos le propinó a Diógenes un mordisco en el pie que lo mató de una infección. Pero sin duda, la versión más popular es la de que Diógenes decidió suicidarse aguantando la respiración. Por supuesto, esa versión no es cierta, porque no es posible quitarse la vida de ese modo, aun en el caso de que fueras capaz de resistir el imperioso instinto de tomar aire. Primero te desmayarías y tu cuerpo inconsciente volvería a respirar. Sin embargo, esta leyenda es la que más ha gustado generalmente a lo largo de los siglos, porque parece reforzar la tremenda fuerza de voluntad de Diógenes y la de su deseo de ser siempre el dueño de su destino. Tras la muerte de Diógenes y durante casi un milenio, hasta la época del Renacimiento aproximadamente, los seguidores de su filosofía continuaron llamándose cínicos. En el siglo II de nuestra era, el escritor satírico Luciano había acusado a los cínicos de su época de ser unos hipócritas, materialistas y arrogantes que habían abandonado la senda de Diógenes y se limitaban a predicar sus enseñanzas sin ponerlas en práctica ellos mismos. Inspirados en los escritos de Luciano, diversos autores renacentistas transformaron la palabra cínico en un insulto que empleaban contra sus rivales y que derivó en la primera acepción de esa palabra que conocemos hoy en día y que antes mencionamos. Unos relatos antiguos dicen que antes de morir, Diógenes mandó que arrojasen su cadáver fuera de las murallas de Corinto sin darle sepultura, para que todos los animales pudiesen devorarlo. En su honor, los corintios erigieron en su memoria un pilar de mármol con un perro en lo alto. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la filosofía de Diógenes? ¿Creéis que es posible seguir su estilo de vida hoy en día? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.